para situarnos, para que les suene un poco extraño esto de los hombres voladores y demás, nos describe una serie de tradiciones de una cultura que queda en México, son los totonacas. Así es. Son los totonacas que están en el norte de Veracruz, que es exactamente del Golfo de México, que fue donde llegó el impacto de la conquista española, justamente ahí, y de ahí pertenecen, ellos pertenecen, incluso la cultura totonaca se abre incluso, puede llegar a Puebla, puede llegar incluso a ciertos lugares de Tabasco. O sea, fue una cultura muy importante, muy fuerte, y bueno, de ahí es justamente de la zona de Veracruz. Ellos fueron, me comentabas antes fuera de micrófono, los que recibieron, digamos, a Hernán Cortés porque los aztecas los tenían un poquito apaleados. Así es. Se hace la Triple Alianza, que son 3 tribus importantísimas y fuertísimas, muy guerreras, sobre todo en la mesa central de México, y empezaron a tener a muchas culturas oprimidas, ¿no? Sí. Y a los totonacas particularmente, que era una cultura muy rica porque eran mercaderes, eran grandes artistas, tenían un culto por los dioses y tal, eran digamos que no eran pues del calibre de guerreros como estas otras culturas, y los tenían muy oprimidos, los dominaban los aztecas. Y paradójicamente, cuando llegan los españoles, pues el primer encuentro que tienen es con los totonacas. Y los totonacas, que es una cultura, como ya te lo dije, digamos que tiene como esta parte política, esta parte amistosa, esta parte curiosa, pues lo que hacen es que ven a los españoles como un grupo fuerte. Vinieron, me parece, seguramente han de haber llegado de una manera inteligente quizá los españoles ahí, y logran una alianza con los totonacas, lo cual que les permite la liberación de la fuerza de los aztecas. Entonces eso es como una de las cosas que es importante. Te contaba también que por ejemplo, es una cultura que inventó no solamente, por ejemplo, la utilización, que lo ves en la película, fueron los primeros que empezaron a utilizar la figura tripoidal, o sea, las vasijas sobre una base tripoidal. Eso fue un gran descubrimiento que tuvieron ellos, y lo empezaron a utilizar, y luego fueron copiados por muchas culturas mexicanas. Y crearon también las caritas sonrientes, que te contaba hace rato, ¿no? Que es la carita sonriente, que es la carita que manifiesta la felicidad, la simpatía, Bueno, Octavio Paz precisamente hace una diferencia a partir de un libro que escribió sobre las caritas sonrientes, marca claramente una diferencia entre la sonrisa y la carcajada. Decía, los totonacas hacían sonrisa, la carcajada pertenece al demonio, la sonrisa pertenece a Dios. O sea, uno pertenece al mal, otro pertenece al bien. Los totonacas pertenecían al bien, pertenecían a Dios y pertenecían a la alegría, una reflexión que hace Octavio Paz por ahí. Entonces, bueno, era una cultura así, era una cultura que tenía pues abiertos los brazos, se dedicaban a eso, eran comerciantes, entonces, bueno, pues sí, ahí con ellos los grabamos. Ceremonialmente desarrollaron este asunto del vuelo, aunque no es el único lugar donde se vuela en México, hay muchos otros lugares en donde se vuelan, incluso de otras culturas. Incluso hasta Centroamérica llega la costumbre del vuelo. Hay voladores que solamente vuelan uno, por ejemplo. Sí. Sí, porque estos son 4 que se cuelgan y, digamos, hasta llegar. Hay una imagen, desde luego, potentísima, comentábamos antes en tu película, que es cuando se ve ellos subidos en un palo que no se sabe ni de dónde parte, con como el campanario, la parte alta de una iglesia, hasta subirles ahí, y que están, digamos, boca abajo, dando vueltas, lleva todo un trabajo, y es como, ¿qué se hace? ¿Como una forma religiosa, como un ceremonial? ¿Qué significado tiene que estén estos hombres ahí volando, digamos, dando vueltas, arriesgando propiamente su vida? Bueno, es lo que te expliqué hace un momento, que suben al cielo a despertar a las deidades y a pedirle todo lo que necesita la comunidad y el mundo entero. Sí. Entonces suben a eso, los despiertan, les piden, y luego bajan ellos y los riegan al mundo. Esa es básicamente
la situación. Lo que te decía hace rato que es muy interesante es que en ese plano puedes ver la parte de la fachada de la catedral, sí, con el campanario, y además estás viendo el palo volador, lo cual habla mucho más de un mestizaje o de un meridaje entre dos culturas, y por ende entonces existen todos los sincretismos que existen, por eso se persignan y por eso, sí, o sea, tienen una combinación, comparten muy bien esta práctica de la fe. Y bueno, la práctica de la fe, digamos que es distinta, pero comulgan en muchas, sí, cosas. O sea, para ellos la Virgen es la Madre Tierra, ¿no? El agua también es parte de la Madre, pues es parte de la Tierra. El Padre Sol, el Abuelo Fuego, o sea, tienen como... Y luego tienen a sus santos también, que son los mismos santos de la religión católica. Lo que pasa es que los entienden de diferente forma, pero les tienen igual el nombre de San José, el nombre de Jesús, el nombre de San Pablo, de San Pedro, de todo. O sea, tienen, pero reflejados mucho más desde un lugar indígena, pero habla de ese mestizaje, habla de este sincretismo religioso que hay entre una cultura y otra, ¿no? Y se ve que es un ejemplo muy claro de este meridaje, que no está intervenido el palo volador y la iglesia, o sea, conviven uno, claro, y el otro sin mayor conflicto. Cuando en otras zonas del país, bueno, llegaban los españoles, llegaba la conquista y ponían sus iglesias sobre las pirámides, tapaban las pirámides, las tiraban si se podía y ponían sus iglesias encima. Quizá esa es una de las razones de que esta cultura hayan sobrevivido tantos aspectos, yo creo que ya milenarios, ¿no? Porque se ve cómo son auténticos maestros en la cerámica, cómo conservan muchísimas de sus tradiciones, incluso aunque sea la simbología religiosa, metiendo la parte en el catolicismo, hay mucho de su religión originaria, ¿no? Digamos, el propio maestro, todos los rituales que les va enseñando y cómo tienen que bailar y demás. No, y es muy interesante porque al mismo tiempo que les está enseñando a bailar, les enseña la lengua, que eso es muy bonito. Sí, eso es muy bonito, o sea, hacen es que hay hombres realmente, mira, yo creo que de hecho una de las grandes ventajas y una de las grandes virtudes de la conservación de culturas originales como esta, sin duda es la alternativa que se le dan a los jóvenes. Es decir, hoy México, que está con un problema de pobreza brutal, no solamente de pobreza, sino de violencia, el narco nos tiene absolutamente asfixiados, esta guerra que montó el Estado contra ellos, que sin ninguna estrategia clara está llevando a esta guerra con tantos muertos, miles de muertos, decenas de miles de muertos, 60,000 o 70,000 muertos tenemos en México. De repente, cuando yo lo observo, me doy cuenta que los hombres jóvenes que están realmente involucrados con su cultura original, es una alternativa para no irse detrás del dinero, detrás de las camionetas, detrás de las pistolas, porque los jóvenes a partir de los 16 años, para ellos es una alternativa dedicarse al narco. Entonces el hecho de que tengan ritos y ceremonias con tanta fuerza, con tanta trascendencia, les permite de alguna manera que puedan estar sin la tentación de irse por ese camino, porque ese camino está ahí. Imagínate tú en Veracruz, el cártel del Golfo, o sea, que está metido hasta endémicamente ahí, es una cosa brutal, ¿no? Entonces creo que los jóvenes indígenas que tienen estas tradiciones tan fuertes, tan ortodoxas en algún sentido, pues para ellos se lo piensan, o sea, saben que digamos que ahí está el mal, saben que está el mal, aunque muchos de ellos, ni hablar, pues rentan sus tierras para la siembra de droga o permiten el trasiego de alguna forma, o incluso muchos de ellos trabajan con el narco. Entonces es lo que... Entonces me parece que esta profunda fe, llamémosle de alguna, yo le llamo fe vivencial, porque ellos viven en la fe. Sí. Ellos no tienen que imaginarse cosas, para ellos los dioses están ahí, no tienen que estar, no dudan de su existencia, no tienen ese problema, y luego no tienen culpa. Entonces pues es buenísimo, porque con su sistema religioso pues no tienen culpa, entonces viven mucho más alegres y mucho más tranquilos. Pero el tema es ese, que me parece que cuando existen esta cultura, estas culturas tan fuertes, tan
rigurosas en un sentido, les permiten estar fuera del mar. ¿Cómo tomaron, digamos, que tú quisieras hacer un documental, que les quisieras grabar en vídeo a ellos? ¿Y cómo fue el rodaje? Porque antes comentabas que en la cuarta etapa es cuando hicisteis el nombre. ¿Hubo distintas fases de rodaje? Sí, hubo 5 viajes a la comunidad. Empezamos porque una fundación que ha apoyado mucho al taller de mujeres alfareras nos invita a hacer un registro del proceso creativo que tienen las alfareras. Sí. Entonces originalmente iba a ser un corto documental sobre el proceso de la alfarería totonaca, que es muy interesante porque siguen haciendo la alfarería tradicional. Sí. Lo que pasa es que ahora tienen, a partir de estos talleres, han implementado unas nuevas formas, lo cual los convierte casi, diría yo, como en unos artistas conceptuales, porque están variando, digamos, el sistema con el que siempre habían trabajado, sí, pero de manera pura y bella. Hacen las piezas que ves porque ves la pieza tradicional que hace una de ellas, que hace una vasijita, que es muy bonita, y luego ves todas las otras piezas, que es lo nuevo que están haciendo. Hacen vainilleros, hacen cenceros de vainilla, hacen, en fin, entonces ya con un nuevo concepto. Y justamente en el segundo viaje a rodar, nos topamos con, fue el primero, en realidad fue el primero. En el segundo viaje, a partir del primero, descubrimos la Escuela de Niños Voladores y dijimos, oye, pues aquí hay otra historia, y es la misma comunidad y son sus parientes, y a ver, pues vamos a ver cómo lo podemos unir. Beben del mismo pozo, beben agua, comparten el agua del pozo, pues venga, pues vámonos hacia ese lado. Y entonces tuve la fortuna de que para el segundo viaje llegó Pedro González Rubio, director y fotógrafo muy amigo mío, que hizo Flores en el Desierto. Él fue el fotógrafo de Flores en el Desierto, de una película muy conocida que se llama La Mar. No sé si la viste, pero si no, te la recomiendo mucho.